Saludo hasta Rumania al documentalista, youtuber Alex Tienda. Alex, ¿cómo estás? Después de varios días de intentar salir de Ucrania, ¿lo lograste? Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y sí, finalmente ya estamos pues a salvo, estamos fuera de Ucrania y en este caso aquí en Rumanía nos están atendiendo muy bien a todos los que están saliendo de la frontera. Bien, tú llegaste a Ucrania a documentar lo que estaba pasando. Estaba ya prácticamente la advertencia de que iba a haber una guerra. Fuiste a Kiev, nos contaste aquí la semana pasada cómo todo parecía estar tranquilo y decidiste ir a la región del Donbass, donde se había determinado por parte de Rusia que dos ciudades en particular, pues había reconocido la independencia de ellas. Una región, nos contabas tú ya la semana pasada, que llevaba años en este conflicto, desde el 2014, queriéndose separar de Ucrania, muchos prorrusos ahí, toda una situación complicada. Llegaste ahí y el día en que platicamos contigo, horas más tarde, empezó la invasión, empezaron estas explosiones y entonces fue que decidiste salir de ese lugar a un lugar seguro. Sí, estábamos en Kramatorsk precisamente y lo interesante es que lo que es la región del Donbass, se habla mucho de Lugansk y de Donetsk, que son las dos ciudades en donde pues este conflicto se ha llevado durante ya 8 años, desde 2014. Sin embargo, hay otras ciudades que están cerca de esa región que también son consideradas como la región de Donetsk y que también eran consideradas por Vladimir Putin como ciudades que él también quería unificar a esta parte. Entonces, pues se corría ese riesgo. De hecho, a lo largo de todo ese día previo a los ataques, a la invasión, ya se hablaba mucho dentro de la gente de la ciudad de que era prácticamente un hecho, era inminente que durante la madrugada iba a haber ataques y efectivamente a las 5 de la mañana, terminando una entrevista, me estoy despidiendo y escucho la primera explosión. En ese momento como que no estaba muy seguro de que fuera o no lo que creíamos, y al acercarme a la ventana se escucha otra explosión, ahora sí mucho más fuerte. Estábamos cerca de la zona del aeropuerto militar, entonces ya ahí era un hecho. Estábamos bajo ataque de Rusia y teníamos que empacar lo más pronto posible para irnos a un lugar seguro. Sí, en estos días, desde la semana pasada que vienes intentaste salir de Ucrania y ya lo lograste. ¿Qué viste? ¿Qué pudiste documentar? Digamos, el trayecto que hiciste fue similar al de muchos ucranianos y de otras nacionalidades, inclusive otros mexicanos que ya lograron salir de ese país. Fue bastante interesante porque me tocó ver cómo iba evolucionando a lo largo del camino desde el este de Ucrania, en la región de Donetsk, hasta pues la frontera con Rumanía. El primer tramo de Kramatorsk a Dnipro, que es la ciudad grande que está ahí cerca de esa zona, pues la verdad es que yo veía a la gente, hasta me sorprendía porque yo los veía con mucha calma, como si fuera lo más cotidiano. Entonces no se veía esa urgencia por escapar o por hacer algo al respecto. Parecía que éramos los únicos que realmente estaban intentando salir de la zona. Conforme íbamos avanzando fue cuando ya vimos a la gente más desesperada y me tocó ver muchos accidentes y algunos muy graves entre varios carros. La gente desesperada por salir, ya más avanzados en el camino a partir de la mitad del país hacia el oeste. También pues nos topamos con muchos bloqueos de los caminos. Los puentes en algunas ocasiones los dinamitaban o los destruían con misiles para que pues no pudiera pasar el ejército enemigo, tanto de los de Ucrania como los de Rusia. Y esto pues complicaba mucho a que toda la gente que intentaba escapar, de pronto quedábamos atorados en filas que pasabas horas y horas y avanzabas 10 kilómetros. Entonces, la verdad sí fue muy caótico. Tuvimos que pasar una noche también en una ciudad que también tuvo amenaza de ataques y escuchabas las alarmas de ataques aéreos durante toda la madrugada. Yo honestamente no alcancé a escuchar los bombardeos porque yo del cansancio ya me ganó el sueño, pero mis compañeros con los que iba sí me dijeron que durante la madrugada pues sí se alcanzaron a escuchar los bombardeos. Todos estos días, ¿dónde te refugiabas? Si es que eran en sótanos, ¿dónde dormían? ¿Cómo fueron pasando los días durante tu trayecto? Los primeros días pues estuvimos en auto todo el tiempo Sí, y la primera noche, ya después de los ataques de Kramatorsk que fueron en la madrugada, pues sí. esa primera noche la pasamos en el auto tratando de avanzar hasta aproximadamente las 4 de la mañana, que ya no aguantamos el sueño
y quienes iban conduciendo, que eran un señor y mi intérprete, un chavo de 21 años, pues ya mejor decidieron que paráramos ahí al lado de la carretera y ahí dormimos. Lógicamente, pues con el miedo de que estás expuesto y no tienes algún refugio en donde en caso de un ataque, pues te puedas resguardar. Ya la segunda noche, ya en camino, nos quedamos en una casa de una familia que nos dio ahí refugio y era como un taller mecánico. Entonces, en caso de ser necesario, teníamos el sótano de donde reparan los carros para que pudiéramos ahí resguardarnos. Dormimos en un cuarto, todos estábamos en los sillones y en el suelo, pero pues bueno, ahí estaba esa opción. Y ya la siguiente noche estuve en las montañas, en una cabaña en las montañas, que estábamos pues de alguna manera lejos de donde podía haber algún ataque, pero aún así pues todavía como que prevenían mucho en esa zona, entonces sí había toque de queda, tenías que tapar las ventanas en la noche para que no se viera la luz y pues todo ese tipo de medidas. Sí, ahora, para cruzar la frontera, sabemos que en Polonia y en Rumania están recibiendo a muchos refugiados, muchas de las personas que están saliendo de Ucrania. ¿Cómo fue ese paso hacia Rumania? Si es que te tocó tanta gente, estas filas que nos relataba la semana pasada nuestra compañera corresponsal allá en Rumania, Bianca Jacob, si te tocó enfrentar, digamos, esas largas filas para cruzar. Sí, yo tuve mucha suerte porque tuve de entrada la suerte de que como iba a cruzar, como crucé caminando, no me tocó la fila de autos. Okay. Entrevistando a la gente que estaba formada en esa fila, me decían, llevamos aquí 3 días formados, gente con familias enteras, los bebés ya muy desesperados, pero muy interesante y eso lo van a poder ver en el documental. Ya ahora estoy próximo a empezar ya con el primer episodio del documental y a lo largo de los episodios van a poder ir viendo todo esto que te cuento y cómo se va desarrollando. Y en el momento que llego a la frontera, es muy bonito el ver el apoyo de la gente y la unidad que tenía, la unión que tenía la gente de Ucrania ayudando, pues tanto a ucranianos como a gente de otros países, regalando comida, regalando productos básicos, papel de baño, toallitas, pañales. Entonces, pues sí, veías mucha la desesperación de la gente, pero también veías mucho el amor por ayudar y también la gente que quería dejar a sus familias para regresarse, hombres que querían dejar a sus familias en la frontera para regresarse a Kiev, al campo de batalla y a defender a su país. Mi intención originalmente era cruzar por Polonia, como te lo había platicado en algún momento, y bueno, esto también lo platiqué en redes. Sin embargo, hubo una situación con mis pertenencias que dejé en Kiev antes de irme a documentar la zona del Donbass. Dejé mi computadora, un disco duro, y la intención original pues era regresar a Kiev por mis cosas, pero después de todo el conflicto y que estaba muy peligroso regresar a la capital, tuve que darlo por perdido. No me preocupaba tanto lo material, pero en el momento que me llegan avisos de mis cuentas de que está habiendo actividad sospechosa, fue cuando me prendió pues me cayó el 20 de que estaban teniendo acceso a todos mis documentos, mi información personal. Y bueno, como sabrás, pues todo lo que he estado documentando, lo poco que he estado mostrando y documentando sobre lo que estaba pasando mientras en Ucrania durante la guerra, pues ha sido replicado por muchos medios de comunicación, ha llegado a millones de personas a través de mis redes, de mi canal. Y lógicamente la guerra que se está llevando hoy en día, pues a diferencia de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, hoy en día pues también es informática. Entonces, todo lo que tiene que ver con la diseminación de información para ejércitos como el de Rusia, para este tipo de situaciones, claro que ponen especial atención en todo lo que se está informando y mi miedo era ese, mi miedo era que pues yo pudiera estar expuesto a algo por el tipo de información que yo estaba compartiendo. En ese momento fue por lo que tomé la decisión de irme a la frontera más cercana y la más cercana que encontré pues fue aquí a Rumanía. Bien, y ya estás en un lugar seguro. Te preguntaré, seguramente lo veremos en tu documental, pero me gustaría que nos contaras un poquito con qué impresión te quedaste tú como un ciudadano que se encarga, te dedicas a realizar este tipo de trabajos, de documentar cosas. Has ido a Corea del Norte, estuviste también en Afganistán, platicamos contigo justo cuando tomó el talibán el poder allá después de la salida de Estados Unidos. ¿Con qué te quedas después de documentar esto que desde lejos pues se ve una guerra espantosa, ¿no? Una invasión terrible de los rusos contra los ucranianos, pero tú estuviste ahí con la gente. ¿Con qué te quedaste, Alex? Me quedo con lo bonito que pude percibir de la gente de Ucrania en esta semana. Fue una semana que compartí con Jeremy, que fue mi intérprete, el muchacho este de 21 años que te comento, y a lo largo de esta semana pues pude conocer sobre lo que él sueña, lo que él quiere, lo que a él le apasiona y las ganas que tiene
en el momento que me dejó en la frontera, regresarse a su ciudad, a prepararse militarmente. Él estaba listo para irse a Kiev, a estar ahí, a pedir un fusil y empezar a atacar a los rusos. Pero un amigo de él que está en la militar le dijo, no estás preparado para eso, necesitas, sí, por lo menos un entrenamiento previo. Sí, sí, entonces me quedo con eso, con la pasión de la gente de Ucrania por no dejar que nadie les quite el ser ucranianos y que nadie les robe esa libertad o esa decisión de ellos querer ser ucranianos y no querer ser el patio trasero de otro país o que los invadan. Me quedo también con pues algo de tristeza por mucho de lo que se ha visto en redes sociales, la respuesta de mucha gente que muchas veces pues no sé los motivos que tengan, pero buscan como demeritar o denigrar el trabajo que uno hace. La verdad es que hasta que uno no está aquí y lo vive y realmente sabes lo que está pasando en este tipo de situaciones, pues yo creo que es muy difícil que puedas tener las bases como para opinar si es real o no es real lo que se está mostrando. Más allá de eso, creo que es muchísimo más el apoyo de la gente que entiende lo que estoy haciendo y el trabajo y la pasión que le pongo pues por mostrar la historia de Jeremy, la historia de Maddie en Afganistán, la historia de la gente de Venezuela, que al final pues lo que busco es documentar y mostrarle al mundo lo bonito que hay de un país para que pues podamos ayudar a que este mundo sea mejor. Bien, ¿te regresas en el vuelo que provee el gobierno mexicano? ¿Podrás regresarte en él o te regresas por tu cuenta, Alex? No. El vuelo, de hecho, está aquí en Bucarest. Podría irme aquí, sería lo más sencillo, ir a Bucarest y tomar ese vuelo. Tomé la decisión de no hacerlo por varios motivos. Yo creo que los más fuertes son que considero que ese vuelo está siendo utilizado para que la gente que realmente no puede regresar pueda tener, pues tenga esa posibilidad. Entonces, creo que sería egoísta de mi parte que si yo decidí venir a hacer un documental, que yo por mis propios medios llegué aquí para hacer este trabajo, no me gustaría quitarle ese lugar a alguien. Entonces, por ese motivo pues no estoy considerando ni siquiera contacté al gobierno de México pues para este regreso. Y lo que sí es que pues yo estoy ahorita buscando mis medios para irme hasta Madrid, en donde ya tengo un vuelo para ir a Guadalajara. Bien, Alex, pues buen regreso, qué bueno que ya estás bien y estamos atentos de todo lo que documentaste para ver. Muchísimas gracias, Tocayo, y muchas gracias por estar ahí al tanto y ya les estaré compartiendo todo el contenido. De hecho, hoy mismo subí un video en donde les platico ahí, entrevisto a un ucraniano que vivió en Donetsk, y pues bueno, está muy interesante, ojalá les guste. Bien, gracias Alex, como siempre, abrazo hasta allá. Muchas gracias, un abrazo, cuídate.